Muchas cosas podrían decir al respecto, enunciando argumentos ajenos para probar que es correcto, necesario y loable. Disminuir los precios de los artículos alimenticios y de otros bienes, más observo que vuestra benevolencia ya ha ganado a vuestro favor, puesto que podría ser más honroso, liberal y grandioso que poder adquirir alimentos y otros bienes a precios bajos. Mas existe aún otra razón de que algún modo posibilitaría una caída en los precios de los productos alimenticios, y es que ni el alcalde de Londres ni ningún otro funcionario tiene derecho a establecer el precio de un producto alimenticio, por cuanto mientras aparenta servir el bienestar de la sociedad, abusan de la autoridad que se les fuese concedida, puesto que un individuo trajera por mar un cargamento de cereales a Londres, el alcalde que tiene su propia provisión de granos lo forzaría a vender a precios tan bajos que el comerciante no desearía regresar a la ciudad. Entonces, una vez que hubo echado a todos los comerciantes que llegaban con sus provisiones de cereales, el alcalde podrá vender su cereal a precios más altos. De igual modo, el alcalde ingresará al mercado y forzará de aquí o allá a una mujer pobre, tal vez a la esposa de un criado, a entregar su cerdo para que el criado mismo pueda adquirirlo por la mitad de su valor en el mercado. Obligará a un criado a vender una o dos canastas de huevos por el doble del valor normal de venta en el mercado. ¿Contribuyen estas medidas de alguna manera a los precios generales de los productos alimenticios? En absoluto, pero si los perjudica, ya que quien hoy haya perdido dinero en el mercado, otro día necesitará vender sus productos a precios más altos para poder abonar el alquiler. Igualmente los carniceros. Lon- Londineses, quienes no desean el establecimiento de muchos carniceros en las ciudades, alegarán al descubrir que algún comerciante desea establecer en el mercado de Londres y que encubiertos en su calidad de tales que la carne esté en mal estado o que de alguna manera la carne esté afectada por defecto que forzará a su propietario a vender la mitad de precio. Repetirán este procedimiento 2 o 3 veces hasta lograrlo, arruinar al comerciante por completo y echarlo del mercado. También podrán obligarlo a vender su mercadería a un precio absolutamente irracional. En comparación con otros carniceros londinenses, de ese modo fingiendo servir al bienestar de la sociedad, ejercitan una tiranía y crueldad tal que decepcionaría a cualquier hombre que fuera testigo de ella. Por consiguiente, me sorprende que las autoridades mencionadas no sean removidas a los cargos mencionados, ya que la experiencia de años nos muestra que el mencionado establecimiento de precios de los productos alimenticios no contribuye en absoluto para disminuir el costo de los mismos. Pero me sorprende aún más ver que aquellos hombres que, habiendo observado el resultado tanto de establecimientos de precios como la mayoría de las proclamas y leyes implementadas, aun crean que el establecimiento de precios sea la solución para la situación de escasez actual de productos alimenticios. Sin lugar a dudas, no será el establecimiento de precios bajos obligatorios la medida que cambie la situación, pero algunas medidas deben adoptarse para determinar los precios altos. No me opondré a la opinión del público, que considera que los precios bajos debían fijarse según el valor de los productos a una fecha determinada, puesto que la incertidumbre hubiera forzado a una caída leve de los precios. Muchos individuos no podrían haber locado sus propiedades a precios tan altos. Asimismo, el anuncio de determinar una fecha para establecer los precios de los productos hubiera sosegado al pueblo. Pero ahora, frente a la inminente implementación de la medida, el público observará si la misma es eficaz o perjudicial. Pues si que no se observa la medida, hecho poco probable, entonces no podrá ser eficaz. Además de provocar la desobediencia del pueblo, por lo contrario, si la medida se respetara de manera que ningún producto se vendiera por el precio del establecido, habrá entonces la cuarta parte de la mitad de la cantidad normal de productos y alimenticios en el mercado. Ello ocasionaría peleas, pesares en la lucha para adquirir estos productos alimenticios. ¿Y qué será aquello cuyo dinero no es suficiente para comprar productos algunos? Con seguridad robarán antes de morir de hambre, aun cuando se haya calificado con tal acto como la alta traición cientos de veces. Y si fuera aún peor, pero alguien dispararía estas dudas diciendo de que la medida prevé el nombramiento de un juez de paz y otros funcionarios quienes velarán porque haya suficiente provisión de productos alimenticios de las granjas cercanas. Aún así creo que el alcalde de Londres, así como también sus funcionarios, no hubieran adoptado medidas para proveer el mercado de productos alimenticios, no hubieran logrado los suministros suficientes por 2 veces para la ciudad de Londres, antes de que se produjera una escasez 7 veces mayor a la actual. Porque como
como aquellos pueden que alquilan sus tierras 10 o 16 chilenes o 30 peniques por acre. Venderla libre de manteca a tan bajo precio como aquellos viven a 7 u 8, 20 millas de Ciudad de Londres y no pagan siquiera un cuarto de ese alquiler tan elevado. Y aquella tierra en la que se produce queso de mejor calidad o manteca más sabrosa de mejor color es siempre más cara. Y si la medida continuará vigente, no habrá más mercado más carne de carnero o manteca o por 15 días o por un mes antes de las celebraciones de Michaelmas o Hallowmas, ya que los vendedores retendrán sus productos para obtener precios más altos. Antes de la medida, los ricos siempre tenían sus estómagos llenos, cualquiera fuera el precio de los alimentos, y los pobres a menudo padecían de hambre. La medida no puede servir a ricos y a pobres a la vez. Mas, como yo he dicho, para resolver el problema de la escasez, primero debe resolver sus causas. Luego, sin ningún lugar a dudas, y lo siguiente, lo que según lo indica el más auténtico a cierto principio de física. Cessant causa desert effectus. Controles en Bélgica. En el siglo XVI, los controles económicos errados fueron decisivos en la determinación del destino de la ciudad más importante que hoy es Bélgica. Desde 1584 hasta 1586, An- ante Antwerp fue situada por las fuerzas españolas al mando del duque de Parma, quien insistía en mantener el dominio del imperio Habsburgo en los Países Bajos. Naturalmente, durante el sitio, los alimentos se convirtieron en productos escasos y el precio subió a una consonancia. Los padres de la ciudad de Antwerp reaccionaron con muchos otros en su posición, lo han hecho antes y después. Aprobaron una ley fijando un precio máximo para cada ítem de alimentos y se dispusieron severas penas para quien quiera que intentara cobrar el precio de mercado. Las consecuencias de esta política fueron dobles. Según el historiador John Fiske, pasó mucho tiempo desde que el duque de Parma, que estaba citando a la ciudad, tuviera éxito en bloquear el Selch para prevenir la llegada de barcos que estuvieran con alimentos. Maíz y conservas de carne podrían haber sido instruidos en la hacida de la ciudad en miles de toneladas, pero ni un mercader hubiera corrido el riesgo de que sus barcos fueran hundidos para encontrar un mercado que no era el mejor que muchos otros a los que se hubiera podido llegar sin ningún tipo de riesgos. Si las provisiones hubieran obtenido un precio alto en Antwerp, habrían ido hasta allá. En realidad, la ciudad, por su propia estupidez, se bloqueó a sí mismo mucho más efectivamente de lo que pudo haber hecho el duque de Parma. En segundo lugar, concluye Fiske, los bajos precios impuestos impedían cualquier tipo de alimentación por parte de los ciudadanos. Nadie sentía que era necesario economizar. Así la ciudad vivió en pleno optimismo hasta que las provisiones se agotaron repentinamente. En 1585, la ciudad de Antwerp se rindió y fue ocupada por las fuerzas españolas. Un desastre similar fue agravado, pero aún más por los errores gubernamentales ocurridos en la provincia de Bengal, en la India, en el siglo XVII. La cosecha de arroz de 1770 fracasó completamente y causó la muerte de un tercio de la población. Un cierto número de estudios atribuyó el desastre principalmente a la rigidez de la política del gobierno que estaba dispuesto a mantener bajo el precio de los granos, en lugar de dejar alcanzaran su nivel natural. Por supuesto, un aumento de los precios hubiera sido un sistema de razonamiento natural, permitiendo que los alimentos disponibles duraran hasta la próxima cosecha. Sin ese sistema de razonamiento, la provisión de reservas se consumió rápidamente y como consecuencia de ello murieron millones de hambre. Sin embargo, por lo menos una vez en la historia humana, el gobierno aprendió de la experiencia. 96 años después, la provincia de Bengal estuvo al borde de la hambruna. En esta oportunidad, el procedimiento fue completamente diferente, como relata William Hunter. Lejos de intentar controlar la especulación, como en 1770, el gobierno hizo todo lo que pudo para estimularla.
Gobierno que en época de precios altos trata de controlar una especulación actúa tan sabiamente como el capitán de un barco desobrado, que resiste a restringir a una de la tripulación a medias raciones. En la primera hambruna no podía ocuparse nadie en el negocio de granos sin contravenir la ley. En 1866, una cantidad de hombres respetables ingresaron al comercio porque el gobierno, publicando semanalmente los precios de cada distrito, hizo que el tráfico fuera fácil y seguro. Todos sabían dónde comprar el grano más barato y dónde venderlo más caro, y los alimentos eran también comprados en los distritos donde había abundancia y llevados a aquellos que necesitaban con más urgencia. La experiencia de Bengal, que tuvo dos fracasos de cosechas de grandes proporciones, en un mismo siglo proveyó a un laboratorio para probar las dos políticas. En el primer caso se impuso el control de precios y un tercio de la población murió, y en el último caso se permitió que funcionara el mercado libre y la escasez se mantuvo bajo control. Capítulo 4. Canadá y los Estados Unidos en los primeros siglos. La primera experiencia canadiense. Los registros de hechos ocurridos en la Canadá del antes del siglo XVIII son escasos, pero pueden hacerse algunas observaciones generales sobre las regulaciones que existían en esa época. Es cierto, un ejemplo que el comercio interior en Quebec estaba minuciosamente regulado. A fines del siglo XVII se vigilaba especialmente los movimientos de los mercaderes itinerantes, que generalmente tenían prohibido hacer transacciones minoristas de cualquier clase, y estaban sujetos a no menos de 10 prohibiciones generales. Esta regulación del comercio tuvo efecto de una ley de mantenimiento de precios minoristas, ya que los controles prohibían expresamente la competencia de externos, quienes por supuesto amenazaban a los mercaderes locales. Existe cierta evidencia a la regulación que no fue un éxito rotundo. En 1727, los mercados locales de Quebec consideraron que era necesario escribir al rey pidiendo que suspendiera la actuación de los mercaderes itinerantes. Pero esto parece que tampoco tuvo éxito, ya que el memo del rey de la fecha del 19 de abril de 1729 contiene un párrafo indicando el amplio apoyo del rey a las actividades de mercaderes itinerantes. En 1689, el Consejo Superior de Quebec, siguiendo la práctica europea largamente establecida, dio permiso explícito de las municipalidades para regular el precio del pan. Aunque no se conoce el efecto concreto de esta medida, puede suponerse que no todo fue bien y que un cambio en los costos de los panaderos habría significado una escasez de pan. Fue tal vez en una situación de este tipo la que llevó a mayores controles sobre el precio del trigo en el otoño de 1700. Ciertamente se estableció claramente en la regulación de este año que los panaderos deberían, como resultado de la norma, trabajar para la ciudad y que estaban obligados a trabajar de cualquier otra forma. Durante los años 1750, otras regulaciones fueron impuestas sobre el precio del malacao fresco, pero los legisladores de Nueva Francia habían aprendido que imponer un precio fijo no era suficiente y que la regulación prohibía explícitamente a los pescadores rehuirse a vender su pescado al precio establecido, salvo que el comprador no fuera solvente. Como la principal riqueza de Nueva Francia era la pesca, esta era en verdad una ley importante y resulta significativo para que hubiera una posible declinación en la industria pesquera en el área a medida que los pescadores se trasladaban a otros lugares. El comentario más interesante sobre la inflación de este lejano periodo es descrito en un autor anónimo en Quebec, el 19 de abril de 1759. El pasaje que vale la pena reproducir aquí fue escrito como un comentario adjunto a una exhibición de precios de mercancías en Canadá. Dice el escritor: el excesivo gasto que presenta este panorama es tal que no se ha visto nunca antes en una situación igual, y resulta menos a causa de una real escasez, que por enormes gastos del gobierno que han multiplicado el papel moneda sin consideración alguna del estado de las mercaderías ni el número de consumidores. El precio de las mercancías han estado creciendo poco a poco debido a un crecimiento similar a los gastos del gobierno. Estos gastos que uno puede estimar por la suma de letras de cambio giradas al tesoro real crecieron de la siguiente forma: en 1754 a 800.000 libras, en 1955 de 4.000 libras, de 1756 de 7 a 8.000 millones de libras, de 13 a 14 millones de libras, en el 58 de 20 a 25 millones de libras. Tal vez este año, en 1759, alcanzaron las 50 millones y más, por lo que es fácil prever cualquier
¿Cuál será el precio de las mercancías antes de enero de 1760? La experiencia de los futuros Estados Unidos. Los gobiernos colonos de Nueva Inglaterra estaban convencidos de que el gobierno debía extenderse sus poderes y regular todos los aspectos de la sociedad, desde los religiosos y políticos hasta los económicos. Este fue un defecto de la época, señala el historiador económico William Webster, aunque difícilmente que se le atribuye únicamente al Massachusetts del siglo XVII. Pero el legislador puritano creía que sinceramente que una vez liberado de la influencia maligna de lo diabólico, que una vez basado en la isla podría legislar prosperidad y bienestar para todos, ricos y pobres. En 1630 la Corte General hizo un infructuoso intento de fijar los salarios. Carpinteros, ebanistas, albañiles, abogados y techistas deberían recibir no más de 2 chilenes por día. Se aplicaría una multa de 10 chilenes contra cualquiera que pagara o recibiera más. Además que ninguna mercancía podía ser vendida a más de 4 peniques por chilene, 33%, de lo que costaba el al contado en Inglaterra, aceite, vino, etc. Y que esto en virtud del riesgo de transporte quedan exceptuados. Wenden cuenta secamente que estas regulaciones duraron 6 meses y fueron derogadas. Al mismo tiempo hubo un intento de regular el comercio con los indios, con el mismo resultado. El precio de las pieles de castor, un artículo de comercio importante en ese entonces, fue establecido en no más de 66 chilenes por piel, con una ganancia justa del 30% más el costo de transporte. Una escasez de maíz, sin embargo, elevó el precio de las mercancías a 10 chilenes la medida, porque las ventas de los indios fueron prohibidas. Bajo esta presión, la piel del castor subió a 10 y hasta 20 chilenes. No maíz, no castor, decían los nativos. La corte fue obligada a remover la tasa fija y el precio quedó establecido en 20 chilenes. Los descendientes de la colonia de la bahía de Massachusetts en Connecticut experimentaron los mismos esfuerzos artificiales por controlar precios y desviar comercio de su curso natural. Un historiador del siglo XX, del siglo XIX, ha resumido brevemente que los intentos de estos intentos. En la colonia de New Haven, escribió, se hizo notoria por su intromisión minuciosa en los detalles de compra y ventas, de la comida y el vestido y las dificultades locales. Entonces la gente estaba de acuerdo sobre la sabiduría de dicha intervención. La comunidad era pequeña y homogénea en población y sentimientos religiosos, y dicha interferencia legislativa pudo haber sido beneficiosa aquí una oportunidad favorable, pero fracasó por completo. El pueblo fue suficientemente inteligente para darse cuenta que todo fue un fracaso. Los efectos de los controles en los precios y salarios no se limitaron solamente a las colonias angloparlantes en Norteamérica. En el territorio que ahora es estado de Illinois, los colonos franceses se enfrentaron con similares actos y seguimientos ser creados por gobierno lejano. En una historia de esta parte de Norteamérica del norte francesa, Clarence Albert destaca. La imposición de regulaciones minuciosas emitidas desde los Versalles era una carga para el comercio de pieles de castor. Los precios fijos para castores de cualquier calidad debían ser comprados por los granjeros en los puertos canadienses. Cualquiera fuera la cantidad, habían imposibilitado un desarrollo libre y habían llevado a los granjeros uno tras otro al borde de la bancarrota. Se difundió una ordenanza el 26 de mayo de 1696, haciendo devolver a todos los mercaderes y prohibiéndoles el regreso a los bosques. El cumplimiento completo del decreto fue imposible. Una nueva república ensaya viejos experimentos. Los intentos esporádicos realizados durante el siglo XVII y comienzos del XVIII para controlar la vida económica de las colonias americanas incrementaron en frecuencia en la aproximación de la Guerra de la Independencia. Una de las primeras acciones del comercio continental en 1775 fue autorizar la emisión de papel moneda, los famosos continentales. Elliot Webster, quien fue el primer economista destacado de América, argumentó muy convincentemente en un panfleto publicado en 1776 que la nueva moneda continental declinaría rápidamente en valor a menos de que se restringiera la emisión de los billetes. Su consejo no fue escuchado y con más y más papel en circulación, los comerciantes comenzaron a presionar los precios de un stock de bienes que no se incrementaba tan rápido como la disponibilidad monetaria.
Para noviembre de 1776, los precios de las mercaderías habían crecido un 480% sobre el promedio anterior a la guerra. El Congreso, menos cuando se dirigía al público, se resistía a creer que su papel moneda carecía prácticamente de valor, manifestando que los precios habían crecido principalmente debido a los especuladores antipatriotas que eran enemigos del gobierno. El 20 de octubre de 1774, el Congreso Continental decretó que todas las manufacturas de este país deben venderse a precios razonables y que los vendedores de productos o mercancías no tomarán ventaja de escasez de bienes, pero deberán venderlos a los niveles que hemos estado acostumbrados en los últimos 12 meses. La causa real del argumento de precios, escribe un historiador, era completamente ignorada por ese cuerpo como lo fue por la ley, por las lisas, cuando perseguía a los mercaderes de granos en Grecia, así como el orador griego atribuía la carencia de los granos a una combinación de factores. Así también el Congreso atribuyó una enorme base del precio de las cosas a la acción de los que tenían mercancías para la venta. El 19 de abril de 1776, la Asamblea General de Connecticut se sintió impulsada a aprobar una serie de regulaciones estableciendo precios máximos para la mayoría de los productos de primera necesidad. También declaró que todos los demás artículos necesarios no eran enumerados, estarán en la proposición acostumbrada de los artículos arriba mencionados. Otra ley similar fue aprobada en mayo de 1777. El 15 de agosto de ese año, sin embargo, los resultados previstos de esas leyes resultaron claros para los legisladores y en esa fecha ambas leyes fueron derogadas. Sin embargo, en febrero de 1778, las fuerzas pro regulación establecían nuevamente en el acceso y Connecticut adoptó una nueva regulación de precios y salarios. Las precios minoristas no debían acceder a los precios mayoristas por más del 25% del costo de transporte. En unos pocos meses fue evidentemente, una vez más, que estos controles no funcionarían mejor que los intentos anteriores. Y en junio de 1768, el gobernador de Connecticut escribió al presidente del Congreso Continental: estas leyes también habían sido inefectivas. Por supuesto que la experiencia de Connecticut no fue absoluto único. Massachusetts, entre otros estados, pero casi exactamente por el mismo síndrome en forma intermitente con su propia presión del control de precios y salarios. En enero de 1777 se aprobó una ley imponiendo precios máximos para todas las necesidades básicas de la vida, alimentos, combustibles y vestimentas, así como también el trabajo diario. En cuanto a su objetivo inmediato se refiere, incluye un historiador. La medida fue un fracaso. En junio de 1777 se aprobó la segunda ley, una fase 2, sobre la base de los precios fijados por la primera ley. No estaban adecuados al costo de que probablemente habían incurrir para procurar dichos artículos. Unos pocos meses después, en septiembre, la Corte General de Massachusetts convencía de que las medidas de fijación de precios han estado muy lejos de responder a los saludables propósitos para los cuales fueron impuestos, derogó completamente ambas leyes. Washington combate el hambre. En Pensilvania, donde estaba acantonado en 1777 la principal fuerza del ejército de Washington, la situación era aún peor. La legislatura de esta región decidió ensayar un periodo de control de precios, limitando aquellas mercancías utilizadas por el ejército. La teoría que era de esta política reduciría los gastos de provisionar al ejército y arribaría la carga de la guerra sobre la población. El resultado pudo haber sido anticipado por aquellos con cierto conocimiento de los intentos y tribulaciones de otros estados. Los precios de los productos no controlados, en su mayoría importados, crecieron a niveles récord. La mayoría de los agricultores retenían sus productos rehusándose a vender a los que consideraban era un precio injusto. Algunos que tenían grandes familias para cuidar hasta vendían secretamente sus alimentos a los británicos, que les pagaban en oro. Después del desastroso invierno en Valley Forge, cuando el ejército de Washington casi muere de hambre gracias a una gran parte de estas leyes de bienes intencionadas pero equivocadas, el malogrado experimental de control de precios fue finalmente concluido. El Congreso Continental, el 4 de julio de 1778, adoptó la siguiente resolución. Siendo la experiencia ha mostrado que las limitaciones de los precios en las mercancías no solo son ineficaces para lograr los objetivos propuestos, sino también causan de muy malas consecuencias para el grande detenimiento de los servicios públicos y la penosa presión de los individuos. Resuelve que sea recomendada a los diversos estados a derogar o suspender todas las leyes o resoluciones dentro de las mencionadas estados, limitando, regulando o restringiendo el precio de cualquier artículo, manufactura o mercadería.
Y cuando se removieron los controles, la inflación reprimida desbordó inmediatamente. Los precios crecieron 8 veces sobre el nivel de la preguerra en un breve periodo, hasta calmarse a un nivel ligeramente mayor que el promedio de preguerra, donde se mantuvieron durante la década siguiente. Un historiador del periodo nos dice que luego de esta fecha, agentes comisarios fueron instruidos para pagar el precio corriente, sea cual fuera, antes de que perjudique el ejercicio que tiene usted por proveer y se posterga la expedición por falta de alimentos. Para otoño de 1778, el ejército estaba bastante bien previsto como resultado directo de este cambio de política. El mismo historiador continuó diciendo que la flexibilidad de la oferta de precios y los sistemas de compras en el campo de 1778 preocuparon las provisiones y terminales necesarias para que se escasearon en el periodo anterior. El hábil investigador económico del First National Bank of Chicago, en un reciente estudio sobre los controles durante la Revolución, resume desde dicha la experiencia en estas palabras. Denuncias públicas, amenazas privadas, ostracismos, boicots, multas, todos resultaron inútiles contra la avalancha de papeles moneda. El precio de la mano de obra no calificada en Boston estaba fijada en 3 chilenes por día en 1777. Había subido 60 chilenes a mediados del 79 y en abril de 1779 George Washington se quejó por un vagón cargado de dinero apenas podía comprar un vagón cargado de provisiones. En 1779, cuando el Congreso Continental apoyó nuevamente a controles de precios, la solicitud fue que las leyes estatales limitaron a los aumentos de salarios y precios a que no se dieran a 20 veces sus niveles de 1774. Ni siquiera ese modesto objetivo fue alcanzable. Sin embargo, el Congreso dejó que los controles expiraran cuando se reunió nuevamente en febrero de 1780. Un economista americano contemporáneo, Elliot Webster, escribiendo hacia fines de la Guerra de la Independencia en enero de 1780, evaluó en pocas palabras experiencias esporádicas de control de precios salarios en los nuevos Estados Unidos. Escribió, como el experimento es la prueba más segura de los efectos naturales de todas las especulaciones de esta clase, es extraño e inconcebible para mí que algunas personas de discernimiento normal, que haya estado en conocimiento de los ensayos y sus efectos, puedan tener la idea de insistir nuevamente con cualquiera de estos métodos. El comercio, si se lo deja solo, siempre buscará el mejor camino y como río irresistible siempre correrá más rápido, hará menos daño y será más beneficio al correr sin obstrucciones por su propio causa natural. Tema 5. La Revolución Francesa. Durante los meses comprendidos entre mayo de 1793 y diciembre de 1794, el gobierno revolucionario de la nueva República Francesa probó casi todos los experimentos de controles de precios y salarios que se hubieran intentado antes. A principios de 1793, la Francia se encontraba cedida por todas las potencias europeas y bloqueada por la flota británica. En el frente interno, su moneda caía rápidamente de valor.